Buenos días, alumnos. En esta clase vamos a continuar con los relatos de terror, pero ahora vamos a ver la descripción en el relato. Vamos a ir viendo las diapositivas y vamos a ver qué y cómo describimos. El escritor necesita describir a través de palabras para que nosotros como lectores podamos percibir mejor cómo son los personajes, los lugares, los objetos. La descripción presenta rasgos característicos de las personas, de los animales, de los objetos, de los lugares y de los procesos, con el fin de que el lector pueda hacerse una idea fiel de ellos. La descripción de personas y de personajes se llama retrato. Se pueden describir sus rasgos físicos, la vestimenta, la personalidad, la conducta, los gustos, la preferencia. Bueno, aquí vemos una imagen de una joven. Si ustedes tuvieran que hacer un retrato, ¿cómo la describirían? ¿Describirían solamente sus rasgos físicos, su color de cabello, su piel, sus ojos, su vestimenta? ¿O también la actitud que tiene al mirar, la actitud que puede tener, que ustedes pueden imaginar si ella está en qué situación, por qué está mirando de esa manera? Bueno, el escritor se vale de todo eso, se vale de la voz del narrador para poder describir a una persona y con las palabras dibujar ese retrato. Vamos a ver que también hay otra forma de retratar, que es cuando en el relato se exagera de forma determinada algunos rasgos con intención humorística y el resultado resulta ser una caricatura, como estamos viendo en este caso, que ustedes ya se darán cuenta quién es, ¿no? Que es un jugador de fútbol muy famoso. Por otra parte, también se describe para ubicar las acciones en un ambiente determinado. Muchas veces se introducen descripciones de lugares. Con la descripción podemos conocer las características de una casa tenebrosa, por ejemplo, y hasta podemos sentir el peligro. Como en el primer relato que leímos de Mr. Jekyll, el incidente de la ventana, ustedes veían una casa tenebrosa y misteriosa que infundía miedo realmente. Veamos la siguiente característica, la siguiente diapositiva, donde nos dice que nosotros podemos clasificar la descripción. Hay distintos tipos de descripción, según cómo la mire o cómo transmite el emisor. Según la actitud del emisor frente a lo que describe, está observando y puede hacer una descripción objetiva o una descripción subjetiva. Si el emisor hace una descripción objetiva, va a describir con precisión, sin realizar valoraciones personales. Son descripciones técnicas y científicas. Pero en la parte literaria encontramos la descripción subjetiva, que es cuando el emisor da su opinión sobre lo que está describiendo. Son descripciones literarias o publicitarias. Todo lo que es subjetivo tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con lo que nosotros percibimos a través de las emociones. Del otro lado del cuadro, a la derecha, vemos que según el tratamiento que se da a lo que se describe, la descripción puede ser estática o dinámica. Bueno, estática, la palabra lo dice todo, presenta una realidad que es estable y sin movimiento. Y la descripción dinámica presenta una realidad cambiante y en movimiento.
Por ejemplo, si tuviéramos que describir una casa, podríamos ir como recorriendo con la mirada cada uno de los ambientes y describiendo detalladamente lo que hay allí. Entonces se vería un movimiento en esa descripción. Para describir, el escritor utiliza distintos recursos, como por ejemplo la adjetivación. Los adjetivos calificativos sirven para expresar cualidades. Por ejemplo, si yo quiero describir a un niño llamado Oscar, podría decir que Oscar tiene la cara alargada. Esa sería una descripción con un adjetivo calificativo. La enumeración es otro recurso que consiste en la acumulación de varios elementos. Cada elemento va a estar separado por una coma. Y si yo quiero dar un ejemplo, por ejemplo, podría decir que Oscar tiene la cara alargada, los ojos tristes y la nariz chata. Otro recurso que podemos utilizar es la comparación, donde se establecen semejanzas y parecidos entre dos o más elementos. Entonces podemos comparar, por ejemplo, el pelo de Oscar. Podríamos decir que Oscar tiene el pelo rojo como el fuego. Otro recurso que se utiliza para describir es la metáfora, que consiste en la sustitución de un elemento por otro que tiene cierto parecido. Por ejemplo, Oscar tiene unas antenas tan grandes que puede detectar todo lo que ocurre a su alrededor. ¿Y a qué se refiere con la palabra antenas? Yo diría que es a las orejas, a sus oídos, porque él puede oír todo lo que ocurre a su alrededor. La hipérbole consiste en exagerar las características de una persona o de una cosa. Vamos a seguir con el ejemplo de Oscar. Entonces podemos decir que Oscar tiene unas antenas tan grandes que puede oír todo lo que sucede a su alrededor y hasta podría conectarse con todos los canales de cable que existen en el mundo. Por otro lado, tenemos otro recurso que son las imágenes sensoriales, que son palabras que dentro del texto sugieren un sentido. Sí, tiene que ver con nuestros sentidos, la vista, el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del oído, el sentido olfativo y el táctil. Entonces nosotros con las palabras vamos a dibujar esas imágenes. Por ejemplo, si yo estoy mirando el cielo y veo que hay nubarrones nubarrones grises, digo, el cielo está gris, o el cielo está repleto de nubes grises. Esa sería una imagen visual, porque yo estoy viendo que las nubes son grises. Ahora, si quiero dar un ejemplo de una imagen gustativa, podría decir: sentí un gusto amargo en la boca al tragar ese medicamento. Entonces estoy hablando de mi gusto. Y por último tenemos la sinestesia, que consiste en mezclar las imágenes sensoriales. Son imágenes sensoriales distintas. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo rojo picante. Rojo es una imagen visual, picante es una imagen gustativa. Se están mezclando las imágenes. Por otro lado, podemos hablar también que existen relatos enmarcados. Hoy justamente vamos a leer un nuevo cuento que es un relato enmarcado. Este tipo de narración tiene una estructura en la que podemos reconocer
las siguientes partes. Una parte marco que abre y que cierra el relato y una narración que está incluida de ese marco, dentro de ese marco. Para conocer el o los relatos enmarcados, el narrador o un personaje de la historia principal da paso a la historia que se introduce. Gráficamente, el relato enmarcado puede presentarse de esta manera. Voy a agrandar la diapositiva para que la puedan apreciar mejor. Ese círculo verde que se ve, ¿ven? En verde más oscuro está el relato principal, o sea, el relato marco, donde el que comienza y cierra la historia. Y dentro hay un círculo menor que es el relato enmarcado. Es el relato que está dentro de la historia marco. Un relato dentro del otro. Es como que estamos enmarcando un cuadro dentro del otro. Bueno, vamos a ver las actividades. Aquí sí voy a tener que achicar la imagen porque si no, no se ve. Les dije que hoy vamos a leer un cuento nuevo que se llama Manos y la autora es Elsa Bornemann, una escritora que escribe también muchos cuentos para niños y para adolescentes. Seguramente ustedes ya la han escuchado. Yo les envío el PDF, pero aquí también tienen el link. Si ustedes quieren hacer clic sobre ese enlace, pueden acompañarme con la lectura. Voy a comenzar a leer entonces este cuento, que es un cuento de terror, pero también es un cuento fantástico. Se llama Manos. Y comienzo a leer así. Montones de veces y a mi pedido, mi tío Tomás me contó esta historia de miedo cuando yo era chica y lo acompañaba a pescar ciertas noches de verano. Me aseguraba que había sucedido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, quizás en Pergamino o en Junín. En realidad no recuerdo bien con exactitud cuál era el lugar y cuál fue la fecha donde ocurrió ese acontecimiento. Y hoy en día mi tío ya no está, así que no puede aclararme las dudas. Pero lo que sí recuerdo es de que entre todos los relatos que mi tío solía contarme, mientras sostenía la caña en el río, yo me tiraba al suelo de cara a las estrellas y este relato que les voy a contar hoy era uno de mis relatos preferidos. En realidad te pone los pelos de punta, pero sin embargo me encantaba escucharlo. ¿Quién entiende a mi sobrina?, me decía mi tío. Pero después no quiero quejas de tu mamá, ¿eh? Te lo cuento otra vez a cambio de tu promesa. Y entonces yo volví a prometerle que guardaría el secreto, que mi madre no iba a enterarse de que él me había vuelto a contar ese cuento y que me iba a aguantar el miedo que tenía cuando estuviera ya en mi cuarto, a solas y en la oscuridad. Siempre cumplí mis promesas, por eso esta historia de Manos, como la de otras, que sospecho que también eran inventadas por mi tío o quizás recordadas de su propia infancia, me fue contada una y otra vez. Una y otra vez también yo misma se la conté después a mis sobrinos y a mis hijos. Y ahora me dispongo a contártela a vos, así como si fueras mi hijo o mi sobrino. Bueno, dale que ahí va la historia de miedo. Martina, Camila y Oriana eran unas niñas amigas. Ellas concurrían a la escuela y eran compañeras de escuela, pero también se encontraban fuera de los horarios de clase. Algunas veces se encontraban para preparar las tareas y otras veces simplemente por estar juntas. De otoño a primavera, las tres salían a pasear juntas los fines de semana.
y generalmente se iban a pasear al campo de la familia de Martina que tenía en las afueras de la ciudad. ¿Cómo se divertían entonces? Jugaban tantos juegos al aire libre, paseaban en bicicleta, cabalgaban, también hacían fogones al anochecer. Pero aquel sábado, en pleno invierno, por ejemplo, lo habían disfrutado por completo. Y la alegría de las tres se prolongaba aún durante la cena en el comedor de la casa de campo, porque la abuela Odilia les reservaba una sorpresa. Antes de ir a dormir, les iba a enseñar unos pasos de zapateo americano, al compás de los viejos discos que había ya llevado especialmente para esa ocasión. Era adorable la abuela de Martina. En realidad no aparentaba la edad que tenía. Siempre estaba dinámica y coqueta, de buen humor, era conversadora. Había sido una excelente bailarina de tap en sus épocas de adolescente. Las chicas lo sabían muy bien, por eso le habían insistido para que bailara con ellas. ¿Por qué no la dejan para mañana a la tardecita, Ya es hora de ir a descansar. Además, la abuela no paró ni un minuto en todo el día, debe estar agotada. La mamá de Martina trató en vano de convencer a las niñas para que se fueran a dormir. A las 4, porque no solamente las niñas, porque la abuela tampoco estaba dispuesta a concluir aquella jornada sin la anunciada sesión de baile. Así fue como al rato, y mientras los padres, los perros y la gata se ubicaban en la sala de estar a manera de público, la abuela y las tres nenas se preparaban para la función casera de zapateo americano. Afuera, el viento parecía querer sumarse con su melodía. Silbaba con una intensidad entre los árboles. Arriba, bien arriba, el cielo con las estrellas escondidas tras espesos nubarrones. La improvisada clase de baile se prolongó cerca de 1 hora. El tiempo suficiente como para que Martina, Camila y Oriana aprendieran entre risas algunos pasos de tap y la abuela se quedara exhausta y muy acalorada. Pronto todos se retiraron a sus cuartos. Alrededor de la casa, la noche, tan negra como un sombrero de copa, recorría toda la casa y la cubría. Las tres nenas ya se habían acostado. Ocupaban el cuarto de huéspedes, como lo hacían siempre que iban a esa casa. Era un dormitorio amplio, ubicado en el primer piso. Tenía ventanas que se abrían sobre el parque trasero del edificio y a través de las cuales solía filtrarse el resplandor del parque trasero del edificio. La luna, aunque en una noche como aquella, claro, en las que la oscuridad era un enorme poncho cubriéndolo todo, también estaba allí presente. En el cuarto había 3 camas de una plaza, colocadas en forma paralela y en hilera, separadas por sólidas mesas de luz. En la cama de la izquierda, Martina estaba porque prefería el lugar junto a la puerta. En la cama de la derecha estaba Camila porque le gustaba el sitio al lado de la ventana. Y en la cama del medio estaba Oriana porque era miedosa y decía que así se sentía protegida por sus amigas. Las chicas acababan de dormirse cuando de repente las despertó el papá de Martina. Entró muy deprisa, a la par que les decía: la abuela se descompuso. Creemos que no es nada grave,
pero vamos a llevarla al hospital del pueblo para que la revise. Así nos quedamos tranquilos. Enseguida volvemos. Y dice tu mamá que no vayan a levantarse, que traten de dormir hasta que regresemos. ¿Dormir? ¿Quién podía dormir después de esa mala noticia? Las chicas no. Ellas se quedaron preocupadas por la salud de la abuela y no se pudieron dormir. Minutos después que oyeron el ruido del auto saliendo de la casa, ya que la angustia de la espera se agregó también el miedo por los tremendos ruidos de la tormenta, que finalmente había decidido desmelenarse sobre la noche. Truenos y rayos conmovían el corazón, relámpagos como gigantescas y electrizadas luciérnagas, el viento volcándose como pocas veces antes. Tengo miedo, gritó Oriana. Las otras dos también lo tenían, pero parecían calladas, tragándose la inquietud. Martina trató de calmar a su amiga y de calmarse también ella misma. Camila hizo lo mismo. La cama de Oriana fue entonces la más iluminada de las tres, ya que en el medio de las otras dos recibía la luz directa de los veladores. Así lo hicieron para calmar a la pobre Oriana. Encendieron los veladores. Y luego le dijeron, no pasa nada, la tormenta empeora la situación. Eso es todo, le dijo Martina, dándose ánimo a ella también. Enseguida van a volver con la abuela, sugirió Camila. Y así, entre las lamentaciones de Oriana y las palabras de consuelo de las amigas, ellas se sintieron un poco más corajudas. Transcurrió un tiempo hasta que, cuando en la sala el reloj grande de péndulo marcó las 12, con sus ahuecados talantes, las jovencitas ya habían logrado tranquilizarse bastante, a pesar de que la tormenta amenazaba con ponerse cada vez más implacable. De golpe, las luces se apagaron. «No me hagan esas bromas pesadas», gritó Oriana. «Enciendan los veladores otra vez». Y ella misma, asustada, tanteó sobre la mesita de luz para encontrar las perillas, pero solo se encontró con las manos de sus amigas haciendo lo propio. «Yo no apagué nada, boba», contestó Camila. «Y se habrá cortado la luz», dijo Martina. Y así era nomás. Demasiada electricidad había allá afuera. Y en la casa, donde tanto se necesitaba en esos momentos, no había luz. Oriana entonces se echó a llorar desconsolada. «Tengo miedo. Hay que ir a buscar velas a la cocina. Bajen, por favor. Vayan a buscar velas y también fósforos». «Ay, qué viva, señorita. ¿Vos te crees que yo voy a bajar a buscar las velas?» «Yo ni loca», dijo Camila. «Yo tampoco», dijo Martina. «Además, mi mamá nos dijo que no bajáramos. Nos dijo que nos quedáramos aquí en el cuarto». Entonces Oriana lloraba con la cabeza oculta debajo de la almohada. «¿Qué hacemos entonces? Me muero de miedo. Por favor, bajen a buscar las velas. Sean buenitas». Martina sintió pena por su amiga. Si bien las tres eran de la misma edad, Oriana parecía la más chiquita, porque siempre se comportaba como tal.
Así que Martina se compadeció de su amiga y actuó como si fuera la hermana mayor. Bueno, no llores más. Ori, tranquilízate. Se me ocurrió una idea. Vamos a hacer una cosa para no tener más miedo, ¿sí? ¿Qué se te ocurrió, Oria? Dijo Oriana. ¿Qué cosa? Dijo Camila, también interesada. Martina continuó con su explicación. Nos tapamos bien, cada uno en su cama, estiramos bien los brazos, bien estirados hacia afuera, para darnos las manos. Enseguida lo hicieron. Obviamente, Oriana fue la que se sintió más amparada. Al estar en el medio de sus dos amigas, al abrir los brazos en cruz, pudo sentir un apretoncito en ambas manos. ¡Qué suertuda, eh! Dijo Camila. Desde tu cama se recibe la compañía de los dos lados. En cambio, nosotras. Al rato, todas ya estaban dormidas y afuera la tormenta comenzaba a disiparse. Gracias a Dios, la abuela llegó bien a la casa. Entraron el papá, la mamá, la abuela. Solo había sido un susto. Cuando llegaron, fueron inmediatamente a la habitación de las niñas. Ellas estaban durmiendo plácidamente y fue la abuela misma la encargada de despertarlas para avisarles que todo estaba en orden. Así me gusta, chicas, son ustedes muy valientes, las felicito. La abuela las besó y les prometió servirles el desayuno en la cama para mimarlas un poco después de la noche de nervios que habían pasado. Y no tan valiente, señora, al menos yo no, dijo Oriana, un poco avergonzada por su comportamiento de la noche. Fue su nieta la que consiguió que nos calmáramos. Tras esa confesión de la nena, los padres y la abuela quisieron saber qué habían hecho para no asustarse demasiado. Entonces, Oriana comenzó a contarles. Nosotras nos tapamos bien, cada una en su cama como ahora. Estiramos los brazos así como ahora. Nos dimos la mano con fuerza, así como ahora. Pero qué impresión les causó lo que comprobaron en ese instante. Y de la misma forma, no se libraron ni los padres ni la abuela de ese susto. Resulta que por más que se esforzaron y estiraron los brazos hasta más no poder, sus manos infantiles no llegaron a rozarse siquiera. Y había que correr las camas laterales por lo menos unos 10 centímetros hacia la del medio para que las chicas pudieran tocarse apenas la puntita de los dedos. Sin embargo, las tres realmente habían sentido que sus manos les eran estrechadas por otras. No bien llevaron la acción que había propuesto Martina. ¿La mano de quién?, exclamaron entonces, mientras los adultos trataron de simular un poco también los sentimientos de horror. ¿De quién?, corrigió Oriana, con una mueca de espanto. Ella había sido tomado de las dos manos. Manos, 4 manos más, aparte de las manos de las 6 manos de las niñas. Manos moviéndose en la oscuridad de aquella noche al encuentro de otras, en busca de aferrarse entre sí. Manos humanas, manos espectrales.
¿Acaso a veces de tanto en tanto los fantasmas también tengan miedo y nos necesiten a nosotros? Bueno, ¿qué les pareció el cuento que les acabo de leer? ¿De qué se trataba este cuento? ¿Cuál es el conflicto que resuelven las amigas? ¿Cómo lo resuelven? ¿Cuál es el hecho inexplicable que se produce en este cuento? Bueno, esas preguntas las van a contestar en su carpeta, luego que hayan impreso el PDF que les mando con este cuento. En esta historia de manos se relata una historia, la de Martina y la de los amigos. Es una historia enmarcada dentro de otro relato, el de Tomás y su sobrina. En el ejercicio que sigue, ustedes van a tener que marcar con una X. Ya les muestro, pero voy a tener que achicar esta diapositiva. Van a tener que marcar con una X. Por ejemplo, en historia marco, van a tener que marcar con una X roja. ¿Quién es el que está contando la historia? ¿El tío Tomás, la sobrina o alguien que no es un personaje? Con un lápiz verde o un virome verde van a tener que marcar en la historia enmarcada, o sea, la de Martina y sus amigas. ¿Quién está contando la historia? ¿Las amigas, la abuela, los padres o alguien que no es un personaje? Otra de las actividades que van a tener que realizar es describir en un retrato utilizando la adjetivación a los personajes principales de la novela El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces van a tener que describir a estos dos personajes. Se van a valer de los primero de esta imagen que yo les dejo aquí y también de los relatos que hemos leído, de los 3 relatos. Y por último van a realizar una breve narración de terror. En esta narración van a tener que aplicar progresivamente cada uno de los recursos explicados en cada una de las clases que hemos visto. Las características de los relatos de terror, los elementos de la narración, la estructura narrativa, la secuencia narrativa y la descripción. Para ello, tendrás que describir de manera terrorífica un personaje creado por ustedes, un lugar o un objeto creado por ustedes, empleando los recursos estudiados. Y usen como ejemplo los textos abordados hasta ahora, los textos de Stevenson y los textos de Elsa Bornemann. Recuerden incluir en la descripción los adjetivos, calificativos, las comparaciones, las metáforas, la enumeración, las imágenes, la hipérbole. Este cuento también será incluido en la antología, por lo tanto deben tener en cuenta los pasos a seguir para redactar: la planificación, el borrador, la revisión, la corrección y la versión final. Al terminar es necesario que ustedes los transcriban en la computadora y también los que quieran podrán ilustrarlos y adjuntar una foto de esa ilustración, porque esta foto va a servir para el concurso de tapas de nuestra antología. Bueno, chicos, aquí terminamos con esta clase. Espero sus producciones y cualquier consulta que tengan pueden volver a ver los videos anteriores y también pueden consultarme por WhatsApp. Les agradezco prestar mucha atención en esta clase y bueno, les deseo éxito y nos volvemos a ver muy pronto.